A finales de enero del 2024, un usuario de Steam creó una lista de curación llamada Sweet Baby Inc. detectado. El propósito, marcar juegos relacionados con la compañía como no recomendados, dando comienzo a la más grande controversia en el mundo de los videojuegos luego del Gamergate, todo lo relacionado con Anita Sarkeesian y el Gamergate. Pero, ¿qué es Sweet Baby Inc.? En palabras sencillas, es una compañía canadiense de consultoría enfocada en la narrativa de los videojuegos. Este tipo de compañías son contratadas para analizar toda la parte narrativa en el medio, partiendo de la historia, los diálogos, las tramas, los mensajes y demás elementos narrativos. Esto con el fin de determinar la calidad, ver si la narrativa cumple los objetivos del equipo y, finalmente, aportar las mejoras necesarias. O al menos así es en la teoría. Si suena ambiguo y etéreo, quizás es porque lo es. Y es que la función en sí de estos mejoradores de la narrativa es el equivalente a la de los lectores de sensibilidad. Hablamos de personas pertenecientes a las diferentes minorías oprimidas e identidades de raza, género, orientación y discapacidad que se encargan de reseñar en un texto no publicado para determinar si la representación que se hace de ellos en términos woke es, según este pequeñísimo grupo, factualmente acertada. Es decir, que si al grupito woke supuestamente diverso le ofende la forma en que un personaje que coincide con su identidad es representado, entonces la reseña privada incluirá muchas sugerencias de cambios políticamente correctos. Algunas personas niegan la naturaleza de esto, pero es una lucha inútil, dado que una vez tienes a un grupo de individuos escogidos por sus atributos identitarios para revisar el contenido con un juicio relativo a la representación, estás haciendo corrección política y configuración woke. Dicho de otro modo, todo lo que les parezca en su subjetividad emocional e ideológica mínimamente racista, machista y fóbico no va para el baile. Esto sí o sí tiene que ser controvertido. De lo contrario, sería una muy mala señal sobre la situación actual del mundo. Para que quede más claro, estos consultores buscan supuestamente proteger las sensibilidades de todos, excepto del hombre, del blanco y del hetero. Lo llaman discriminación positiva, pero positiva es algo que ninguna discriminación podría ser, dado que esto es algo que se da sobre grupos enteros, debido a condiciones externas, esquivando totalmente nuestra dignidad humana universal. Vamos, supremacismo basado en un discurso victimista. ¿Y cuál es la controversia? Luego de aquella lista a finales de enero en la que se incluían juegos como Sable, Assassin's Creed Valhalla y Kill the Justice League, o como se pronuncie, pasó un mes para que uno de los trabajadores de Sweet Baby Inc. descubriera la lista y buscara reportarla. Craso error de su parte, pues esto solo sirvió para que la lista se hiciera viral y los grupos de Steam atrajeran a más de 100,000 miembros, sin contar a todos los que apoyan la idea en YouTube y redes sociales. Un apoyo masivo que se incrementa desde el lanzamiento de Suicide Squad Kill the Justice League. Y por si a alguien se le ocurre pensar que esta controversia es alimentada por ejércitos de jugadores que se oponen irracionalmente a la innovación y que solo juegan cruces y ceros desde 1952, les aclaro que no es el caso, y que de hecho tal cosa es improbable. A toda la comunidad de los videojuegos le gusta la innovación, siempre que ésta se dirija hacia las mejoras. El verdadero problema aquí es llamar innovación a semejantes intervenciones ideológicas para poder llamar reaccionario o enemigo del cambio a quien se atreva siquiera a cuestionar. O peor, llamar racista o sexista a quien critique tan extravagante medida que en sí misma es racista y sexista. No solo eso, sino que estas medidas son altamente propagandísticas. En el caso de Kill the Justice League, los elementos propagandísticos son tan patentes que incluso hay banderas de movimientos ideológicos identitarios muy afines a la izquierda política progresista actual, algo que solo el más malintencionado y burlesco gaslighting podría negar. Es que ya casi todos los juegos ponen esos símbolos, banderas y logos, y como todos lo hacen, entonces ya no es ideológico, dicen algunos medios alineados a la corriente de moda. Están tan confiados en su estrategia de desensibilización que llegan al punto de usar este tipo de falacias. No, el hecho de que mucha gente haga algo no hace que ese algo deje de ser lo que es. Si los medios woke de verdad creyeran eso, no estarían acusando a la gente de racista por hacer con los dedos la seña de OK. ¿Te suena exagerado? Veamos qué dice al respecto ADL o Liga Antidifamación, un organismo autodenominado principal organización contra el señor el odio en el mundo, funcionando desde 1913. Base de datos de símbolos de odio. Se titula esta gran y seria colección que incluye símbolos como el 100%, el número 12, el número 14 y varias señas de mano. Claro, el símbolo de mano de BLM no cuenta como sentimiento negativo,
a pesar de las declaraciones y acciones de este movimiento ideológico. Incluso Ubisoft tuvo que disculparse con el movimiento por haber usado mal su símbolo. Ese es el gran problema. Con unos hay que disculparse y tener cuidado de cómo se llegan a sentir, y con otros simplemente hay que meterse todo el tiempo. Entonces, sabiendo cómo está el ambiente, no es de extrañarse que Rocksteady haya contratado a una empresa de consultoría para revisar la narrativa identitaria de los videojuegos. No es teoría de conspiración, es una práctica cada vez más común en todos los medios y empresas. Disney, DreamWorks, todo el mundo está bajo la gran sombrilla de las políticas de diversidad, inclusión y equidad. 3 cosas que solo se pueden lograr de manera forzada y discriminando a los que no tienen el carnet de minoría vulnerable. Además de eso, ya no los consultores sino los propios desarrolladores, motivados por sentimientos ideológicos, insisten en diseños y rediseños de personajes poco atractivos bajo el pretexto de estar añadiendo más realismo al entretenimiento escapista. Pero volviendo a los consultores, la directora ejecutiva de Sweet Baby Inc., Kim Belair, dijo en primer lugar que la representación es innovación. Esa es una definición propia para poder llamarte enemigo de la innovación cuando realmente solo te opones a las injusticias que sus medidas representan. Manipulación del lenguaje al buen estilo del Gran Hermano. Luego dijo que cuando traes a alguien de un origen o género diferente, entonces crearás algo que no se había visto antes. Esto, desde luego, aparte de no ser cierto, es sumamente ambiguo. Más adelante, a pesar de haber hablado antes de representación, dice que a pesar de que la mayoría de la audiencia en Estados Unidos son hombres blancos, se debe intentar algo desde la perspectiva de una mujer transasiática a ver si funciona. ¿Quién habla así sino un progresista woke de la nueva izquierda liberal gringa? Y como no, la señora Belair se lanzó un paso prohibido de Victoria Alonso y dijo que esto no es solo por el activismo. Repito, no es solo por el activismo. ¿Cómo? ¿Así que no están negando el activismo ideológico en sus correcciones para videojuegos? ¿Quién lo diría? Eso a los medios que aman ocultar lo que sucede no les va a gustar. Pero lo más interesante se da cuando ella indirectamente habla de la adicción de los jugadores y dice que a ellos no les importa qué cambios les hagas a los personajes de sus juegos, siempre que puedan estar ahí jugando y jugando y jugando. Y ella no es la única involucrada con la empresa que exhala expresiones tan llamativas. Maya Kramer, empleada de la empresa, se pregunta por qué los personajes humanos en los videojuegos siguen siendo tan blancos. Y antes de eso, dijo que derribaría tus ideas de videojuegos con protagonistas blancos. No conforme con eso, se ha quejado de lo blanco y masculino que sigue siendo el mundo de los desarrolladores de videojuegos. Nada de esto le parece ofensivo o discriminador ni a los medios, ni a los desarrolladores, y mucho menos a Sweet Baby Inc. Tampoco verás a una militante feminista y woke quejarse de lo masculino que es el aseo urbano. La cereza del pastel en el discurso de Kramer es un tuit en el que dice explícitamente: tuve una pesadilla en la que era un jugador blanco. Y volviendo a la directora, ella no solo reconoce que su objetivo en el desarrollo narrativo de los videojuegos es principalmente la inclusión y la diversidad en un sentido muy woke, sino que llama a la audiencia hombre cis, un apodo impuesto por ellos y totalmente ofensivo para inmediatamente compararlos con unos bebés quisquillosos. Pero ¿quién es realmente el quisquilloso? Sino un grupo de personas que desde su chiringuito se inventan una profesión innecesaria para ir viendo qué les ofende y qué no les ofende en los videojuegos. Le damos de comer lo mismo que sabemos que les encanta. Aquí tienes, sabemos que te encanta, expresa ella acerca de los jugadores. Si me lo preguntan, este tipo de declaraciones son más que suficientes para poner los productos que ellos tocan en una lista especial. Come esto. Entonces, cuando reciben algo nuevo, reaccionan como un bebé quisquilloso. Oh, no, gracias. No quiero esto. Sumado a toda esta poco agradable imagen que tiene de los jugadores, ella revela que una vez quiso y pidió a una desarrolladora que convirtiera algún personaje francés en un personaje de color, únicamente para, según ella, mezclar un poco. Y como no se puede quedar tranquila con el tema, ella redobla la apuesta y dice lo siguiente: no podemos seguir intentando crear arte bajo un sistema que prohibirá la innovación por miedo a que un bebé quisquilloso haga un berrinche. Bajo esa misma regla, los videojuegos y las tecnologías más innovadoras solo pueden estar en el África subsahariana. El sesgo progresista les hace creer que el mundo siempre ha sido tal como ellos lo encontraron y que son ellos quienes traerán por primera vez el cambio. No, mi amigo progre, el cambio es parte de la vida.
y llevamos muchos siglos acostumbrados a ello. No estás descubriendo ni innovando nada, solo estás usando las palabras cambio e innovación como paraguas para cuando vengan las muy merecidas críticas. Están perdiendo y nosotros estamos perdiendo porque vamos a dejar que se interpongan en nuestro progreso y nuestra innovación. Repite la señora Belair a ver si te convence de que sus ideas políticas e innovación son sinónimos. Belair es un villano en su propia historia y sus propias confesiones lo confirman. Ve y toma un café con tu equipo de marketing y aterrorízalos con la posibilidad de lo que sucederá si no te dan lo que quieres, dice con toda la arrogancia y orgullo del mundo. Por supuesto, todo esto es sorpresivamente opuesto a lo que dice Chris Kindred, escritor de Sweet Baby Inc., quien afirma que ellos no tienen toda esa influencia sobre las empresas de videojuegos. Pero ¿quién de los dos dice la verdad? Pues la señora Belair es la CEO de la empresa, así que cabe la posibilidad de que haya hablado, como ella misma dijo, desde su experiencia. Alessandro Filari, un desarrollador de videojuegos, reconoció la importancia de trabajar junto a Kim Belair de Sweet Baby Inc. en Saga Anderson, aunque Kyle Rowley dice que Sweet Baby Inc. no tuvo nada que ver con el revés racial del personaje, que supuestamente iba a ser originalmente una mujer blanca. Bueno, ya Kim Belair dijo que alguna vez pidió que a un personaje blanco se le cambie el color, porque sí, esa vez, confiesa ella, no le hicieron caso, pero por alguna razón, ella ahora insiste con eso en sus conferencias. ¿Hay alguna queja sobre los temas ideológicos o la manera en que se hace inclusión en Spider-Man 2 e Insomniac? Pues Kim Belair trabajó allí y dijo que los desarrolladores fueron genuinamente colaborativos. Es decir, Insomniac colaboró con Sweet Baby Inc. y no al revés. O al menos eso es lo que se entiende. Pero no termina allí, pues los empleados de Sweet Baby Inc. aparecen acreditados como guionistas en Kill the Justice League, aunque esto no necesariamente significa que eran trabajadores de Sweet Baby Inc. cuando escribieron Suicide Squad. De hecho, algunos de ellos se incorporaron a Sweet Baby Inc. cronológicamente después, aunque es bastante curioso que estas personas quieran trabajar con una compañía, o mejor dicho, en una compañía supuestamente muy pequeña, sin ningún poder, sin buenas condiciones de trabajo y sin influencia sobre los videojuegos. Todo bien, pero como que algo no cuadra. Lo que nadie puede negar es que Suicide Squad tiene un crédito para Sweet Baby Inc. y 15 de sus escritores como guionistas del videojuego. Es aquí donde pregunto, ¿cómo es posible que 15 escritores, o 12 o 13 o los que fueran, eran más de 10, no hayan tenido ninguna influencia sobre un videojuego que escribieron? ¿Cómo es que una pequeña empresa sin poder, y como ellos dicen, sin ninguna influencia, puede trabajar con varios de los más grandes desarrolladores del mundo a la vez? A mí se me hace que personas como Chris Kindred nos quieren ver la cara. Y no es para sorprenderse, es exactamente lo mismo que sucede con la iniciativa Annenberg y la inclusión forzada en Hollywood. Estamos en una lucha cultural y ellos están haciendo uso de las únicas armas que conocen. La disputa entre los fans y la industria es imposible de negar, y la imposición de cierta agenda en los juegos es patente para todos. La prensa, por lo general, trata de tapar el sol con un dedo, y los youtubers se dividen entre los que apoyan incondicionalmente a las empresas y los que están dispuestos a preguntar qué es lo que realmente sucede. Kim Belair le dice a Kotaku que su empresa es totalmente inofensiva, que es un florero para adornar la sala y nada más, aunque también le dice que su trabajo es dar consultas culturales y de autenticidad, eufemismos para hablar de corrección política y políticas identitarias. Asimismo, la propia página de Sweet Baby Inc. deja clarísimo que su objetivo es inyectar diversidad en los videojuegos. Este es otro eufemismo para su supremacismo étnico e ideológico. Dicen querer mejorar la narrativa, pero su ejemplo fue cambiar a un francés por un subsahariano. Y esto es así en toda la industria. Ed Fear, ex líder de Mediatonic, celebra que los LGBT estén maravillosamente sobrerepresentados en la industria. Esto porque casi una cuarta parte de la industria se identifica como parte del colectivo arcoíris. Encima de esto, dice que si la gente que está harta del wokeísmo quiere juegos sin wokeísmo, entonces deben hacer sus propios videojuegos. Sí, probablemente la gente se reúna para patrocinar desarrolladores y crear juegos divertidos. Mientras tanto, una de las personas que defienden a Sweet Baby Inc. es nada más y nada menos que Daniela Londers, diseñadora narrativa en Cliffhanger, productora principal en Validate y trabajadora en el videojuego de Black Panther. Una persona que a la hora de contratar es bastante inclusiva.
algo que en la práctica se traduce en, dicho en sus propias palabras, tener un equipo conformado por personas de color y no tener blancos en el equipo. Repito, no tener blancos en el equipo. Un logro del que se siente muy orgullosa, ya que según ella, esas medidas crean un espacio seguro. ¿Por qué eso es un espacio seguro? Ella explica que esto se debe a que un espacio seguro es estar rodeada de personas como ella. Yo espero que este caso ilustre bastante bien lo que significa inclusión, diversidad y equidad cuando ellos lo dicen. ¿De qué se cuida tanto un desarrollador como la Londers? Ella cuenta que se cuida de las microagresiones, porque los blancos no se dan cuenta que cuando son amables, en realidad están haciendo microagresiones. Y es desde ese pedestal que ella se atreve a decir quién es y quién no es racista. Y el drama se extiende cuando Scott Anderson, el ingeniero gráfico de Unity, defiende a la Londers diciendo que crear un estudio que excluya a los blancos no es racista, pero crear un estudio solo con blancos sí lo es. La pregunta es, ¿conoce él un estudio que solo incorpore blancos y que excluya a los negros? No lo conoce, y por eso se limita a hablar de un caso hipotético. Solo que el caso de la Londers y su estudio no es hipotético. Es algo real que ella misma confiesa y de lo que se siente orgullosa. Así como Belair se siente orgullosa de toda la influencia de Sweet Baby Inc. Y alguien dirá que estos son casos aislados. Pero aislados las polainas del abuelo. Otra consultora de estas, llamada Blacker Gamers, quienes consultaron sobre Forspoken de Square Enix, publicó una oportunidad de trabajo en X limitada por los atributos identitarios descritos en el propio nombre de la compañía. Vamos, amigo, el nombre de la compañía es el mayor spoiler de la historia, Black Girl Gamers. La consultora, por cierto, llegó a publicar cuál fue parte de su trabajo en Forspoken, un trabajo que describe como que abarcaba desde la experiencia de juego hasta la representación de Frey como protagonista femenina de ascendencia negra, que incluye temas como el colorismo y el texturismo. Además, uno de sus servicios es la estrategia de reclutamiento DAY, contrataciones con base en la identidad. En resumen, estos consultores de contenido se sienten muy poderosos por la influencia que tienen en la narrativa de los videojuegos, pero cuando son confrontados empiezan a recoger cablecitos. Mientras tanto, los medios hacen todo lo posible por contar siempre la mitad de la historia. Un ejemplo concreto es el medio The Verge, cuya columnista incluso reconoce sus mentiras por omisión. ¿Qué opinas de este tema? Te leo en los comentarios.